Adrián por acá, ¿cómo estás? Hoy continuamos con el entrenamiento de Motiva. Y parte del resultado para que puedas tener todas las herramientas que necesitas va a ser determinado por la constancia. Son 69 días de programa, son 69 días para que puedas incluir estos nuevos hábitos en tu vida, estos consejos, estas recomendaciones que son el resumen de las personas más exitosas del mundo en campos como la salud, el amor, el dinero y la felicidad. El video de hoy, uno de mis favoritos también, lo llamé la batalla de E versus E. Entonces vamos a hablar sobre por qué necesitas desarrollar mucha fortaleza. Tenemos mucho por descubrir, hay mucho por hablar el día de hoy. Vamos a ver qué es ser estoico, esa es la primera E, qué es ser epicúreo, la segunda es los beneficios como tal de poder fortalecerse, de hacerse mucho más fuerte y ciertas aplicaciones prácticas. Me parece importante entender cómo podemos utilizar todo esto y que no solamente se nos quede en una teoría vaga, sino aterrizarlo con cosas de verdad que tú puedas hacer, con cosas que yo sienta que yo puedo hacer, que están a nuestro alcance. Entonces voy a comenzar diciendo una frase que me comentó uno de mis mentores hace mucho tiempo. Una persona nace estoica pero muere epicúrea. ¿Y qué significa esto? En la época antes de Cristo, esto viene de los filósofos de hace muchos años. Los filósofos antiguos estaban divididos, si se quiere, en dos grandes grupos. Estaba por un lado el grupo de los estoicos, no sé si has escuchado esta palabra antes, lo más probable es que sí, pero te lo explico muy resumido. Los estoicos, básicamente ellos decían o pensaban que tú debes tratar de olvidarte del placer presente, o sea, olvidarte del disfrute en este momento. Y todo eso con la esperanza de que puedas hacer sacrificios para un futuro mejor. Eran como los inversionistas de la época, por llamarlo de alguna forma. Entonces tenías por el otro lado los de la filosofía, los epicureos. Ellos seguían a un filósofo griego que se llamaba Epicureo de Samos y básicamente él decía que los humanos como tal debían vivir el ahora, el presente, el momento. Y esto seguramente lo has visto en algún post en redes sociales o con frases en algunas canciones, algunos movimientos. Si has escuchado esto del YOLO, You Only Live Once, se refiere a este movimiento. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál de estos dos movimientos es el que tú debes seguir? ¿Cuál es el que yo debería seguir? ¿Qué pasa? Yo no te puedo decir cuál es el mejor porque creo que no son ni buenos ni malos. Acuérdate de la mentalidad blanco y negro. Todo depende del enfoque, ¿no? Y hay que moverse a veces como por el medio. Pienso que ambos tienen cosas buenas, ambos tienen cosas malas. Por un lado, por ejemplo, si solamente piensas en el futuro y no disfrutas tu presente a la hora, eso es un problema porque tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Entonces tal vez tú vivas 50 años más, 60, 70, tal vez vivas solamente unas semanas, unos meses, o sea, eso nadie lo sabe. Es importante disfrutar y conectarse con el presente. Por el otro lado, sabemos que por cada acción que nosotros hagamos existe, si se quiere, una reacción igual o opuesta. Ya te hablé de esto, es ley de Newton. Entonces, ¿qué te quiero preguntar? ¿Cuál crees que es el resultado de vivir una vida bajo la filosofía de los epicureos? Por ejemplo, enfocado solamente en el presente, sin pensar, sin considerar nada para el futuro. O sea, todo en el ahorita. Estás trabajando, ganas 100 y te gastas los 100. Trata de aplicar el contraste porque si analizas los dos tipos de filosofía, creo que va a ser muy interesante entender los beneficios que cada uno te puede brindar. Entonces, para aterrizar un poco esto, analizarlo, el día de hoy lo vamos a hacer a través de 3 historias. Son 3 historias, no mías, sino 3 historias que creo que van a ser importantes para poderte ayudar. La historia número 1. Arnold Schwarzenegger, popular Terminator. Me imagino que lo conoces, es famoso actor, de hecho es austríaco, yo no sabía, me enteré ahorita cuando estaba en Austria. Toda la vida juré que era americano. Bueno, él ha sido una de las personas que yo creo que ha tenido la mayor cantidad de facetas en su vida. Ha sido actor de películas súper famosas, fue gobernador de Estados Unidos, es inversionista, ayuda a muchas personas, ha escrito un libro, o sea, tiene muchas cosas. De hecho, el libro de él está en la lista de recomendaciones de libros que te hago, que es de su biografía. Todo eso que él logró lo hizo solamente con la mentalidad de ser físico-culturista. Entonces, no sé si tú sabes que las personas que se dedican a esta rama, a entrenar sus cuerpos, claro, ellos tienen grandes músculos, están súper fuertes, pero hay una historia, por ejemplo, de Arnold, que él cuando empezó, él tenía las pantorrillas muy pequeñas, ¿sabes? Esta parte de aquí abajo. Y él decía, cuando yo llegué a Estados Unidos, tenía las pantorrillas muy pequeñas. Entonces, al año siguiente visité uno de mis mentores en Sudáfrica y me quedé un tiempo con él. Y él se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar. Él hacía exactamente, trataba de simular las mismas rutinas que su mentor. Y cuando entrenaba pantorrillas, lo hacía con 450 kilos. Claro, Arnold cuando ve eso, de hecho se lo mencionan en la biografía, él dice, si entreno con ese peso me voy a desgarrar el músculo, es demasiado
demasiado, me voy a lesionar, o sea, esto va a ser horrible. Y el mentor le dijo, confía, tranquilo, hazlo porque el cuerpo se va a adaptar. La cosa es que pasaron varios meses, él estuvo en eso y las pantorrillas le crecieron tanto que cuando regresó a Estados Unidos la gente pensó que él se había hecho algún tipo de implante o que se había como colocado algo. Y aquí seguramente te estás preguntando, Adrián, ¿qué tiene esto que ver con estoicos y epicureos? Bueno, muchos de nosotros yo creo que hemos crecido con acceso a la tecnología. Ya vamos a aterrizar todo, que me gusta como poner el contexto. Sin saberlo, tanto tú como yo nos vamos convirtiendo en personas cada vez más débiles. Eso es una realidad. No sé si te has puesto a pensar en eso. Somos personas más débiles, más suaves, más sensibles, sin ganas de trabajar duro. Nos estamos ablandando mucho. Los estoicos como tal, ellos creían mucho en fortalecerse. Ahora, en el presente, yo creo que es importante fortalecerte hoy para poder tener obviamente un futuro mejor. Las personas más exitosas que hemos estudiado, por ejemplo, ellos estuvieron dispuestos a sacrificar lujos, recompensas, como a sacrificar muchas cosas del presente solamente por esperar un futuro mucho más grande. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un mes entero sin salir a comer afuera y utilizaste todo ese dinero para invertirlo en cualquier cosa? ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a utilizar, por ejemplo, las escaleras en vez de las escaleras normales en vez de las eléctricas? ¿Cuándo has empezado a tratar de enfocarte en correr todos los días para mejorar tu resistencia? ¿Cuándo has tratado de reducir, por ejemplo, la cantidad de alimentos que tú comes que sabes que no son buenos? Cosas tan sencillas como esa. Como te dije, eso te lo dije hace un par de videos, yo creo que existen solamente 3 tipos de personas en este mundo. Están las que hacen las cosas y las que hacen que las cosas pasen. Están las personas que ven cómo las cosas pasan y está el grupo de personas que se pregunta qué está pasando o qué es lo que va a pasar porque andan perdidos, navegando en sus pensamientos y ahí se les va la vida. Si tú siempre estás preguntándote qué es lo que va a pasar, hay una forma muy fácil de solucionar esto y es fortaleciéndote. Tratar de mejorar constantemente, prepararte poco a poco. Por ejemplo, en el mundo moderno siento que tenemos demasiadas comodidades. Entonces, la vida obviamente es muy buena, pero viene con un gran precio que todos tenemos que pagar. Entonces, como estamos viviendo ahorita, sin saberlo, estamos debilitando mucho nuestra voluntad, nuestras ganas de construir, nuestras ganas de soñar, de crecer, de crear. El resultado de vivir en esta era moderna con esta modernidad, ¿cuál es? Viendo si analizamos el resultado negativo. Un par de datos nada más. El 40% de las personas en el planeta actualmente son diabéticos. El 60% del planeta actualmente tiene obesidad. Hay un 15% de las personas en el mundo que toman medicamentos para la depresión. ¿Tú sabes por qué está pasando todo esto? Es porque los medios solamente están tratando de venderte algo. La comodidad, entonces la forma en la que es mucho más sencillo poder comerte un Big Mac, poder comprar ropa barata en tiendas como, no sé, tipo H&M, o otras tiendas donde incluso los Nike, que los fabrican en Tailandia, todos tratan de buscar como los países baratos. Por ejemplo, los teléfonos nuevos, que si sale el iPhone 9 me lo tengo que comprar porque yo necesito poder estar a la moda para estar bien. Y creo que nadie se da cuenta de que estas empresas solamente, lo único que les importa es tu dinero. Esto es un grupo tratando de utilizar nuestros instintos básicos solamente como para poder tener una salida fácil y poder tener dinero. Esto se trata de profit, esto es beneficio para ellos. ¿Qué pasa? Tú debes querer tener una vida que sea un poco difícil o un poco retadora. Hay un actor de Hollywood que se llama Tom Hanks. Una vez él dijo que lo difícil de la vida es lo que lo hace grandiosa. Entonces yo creo que el mundo no necesita, al día de hoy el mundo no necesita más Kardashian, no necesita famosos que lo único que hacen es tratar de mostrarte que tienes que perseguir cosas materiales y tú como idolatras a esas personas se crean esas necesidades en ti de perseguir objetos y no enfocarte en tu propio crecimiento. Voy a hacer un paréntesis aquí. Me imagino que tuviste la película 300. Yo creo que el mundo necesita más personas así. Espartanos con esa mentalidad estoica. De hecho, existe una historia interesante de cómo ellos entrenaban a sus hijos, los espartanos en realidad. En Esparta los alimentaban solamente con lo necesario cuando eran pequeños, para que ellos no estuvieran muy llenos, no se sintieran muy pesados y como por ende no fueran muy flojos. Esto lo leí y me pareció muy loco. Al mismo tiempo también les enseñaban el concepto de no tener muchas cosas, no pegarse mucho a las cosas materiales. Comparado con los niños modernos, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, consumir azúcar en forma, pero sin control, en forma de dulces, sal, snacks, chocolates, Coca-Cola. Los espartanos de hecho tenían 8 reglas para entrenar a sus hijos. Son una locura, pero escucha.
La regla número 1, ellos tenían que, sí o sí, todos los niños tenían que tener entrenamiento físico cuando eran solamente pequeños, los ponían a hacer mucho ejercicio. Número 2, ellos los entrenaban como con un modelo de educación militar. Número 3, las peleas entre los niños o como tal eran promovidas, o sea, ellos trataban de hacer eso como para que entre ellos supieran defenderse. Punto número 4, se esperaba que los niños se pudieran convertir en soldados de la ciudad, Esparta como tal. Quinto, les hacían pruebas con rituales especiales, como esas pruebas que les hacen los Navy SEALs, no sé si las has visto. Como sexo, la comida le daban poca comida, o sea, la comida era escasa intencionalmente. Número 7, no podían vivir con sus esposas hasta que tuvieran 30 años, así estuvieran casados a los 20. Número 8, rendirse en las batallas o en las guerras era la peor desgracia que ellos podían tener. Claro, igual entiendo que esto suena pero extremadamente extremo y súper loco. Y no es que promueva este tipo de crianzas, pero sí pienso que yo creo que hay muchas cosas que podemos rescatar. Tener la mentalidad YOLO, como You Only Live Once, no te va a llevar muy lejos. Enfocado siempre en el presente, porque si tú de verdad esperas conseguir grandes cosas, no lo vas a poder lograr. Es como una receta de cocina. Entonces, yo siento que cuando tú cocinas, sabes que obviamente hay medidas. Yo creo que la receta de la vida, la cocina o el balance debería ser una parte de comodidad por dos partes de retos. Por ejemplo, báñate con agua fría de vez en cuando. Ya te dije, elige las escaleras y no el ascensor. Levanta algo más pesado, camina un poco más, lee un libro, tómate una clase de defensa personal, pasa un mes sin comprar nada de ropa nueva, intenta por ejemplo estar una semana sin comer azúcar. Con estas cosas no es que tienes que dejar todos los placeres de la vida, pero lo que quiero es que entiendas que debes tratar de tener cierto control sobre ti. Y esto me lleva a la segunda historia. ¿Te acuerdas que te dije que eran 3? Esta segunda historia es de las duchas frías, los baños de agua fría de los apaches. Hay unas tribus en el norte de Estados Unidos, se llaman los Sioux, si mal no recuerdo. Ellos vivieron cerca de 1800, siglo XIX. Todas las mañanas las madres de la tribu agarraban a los bebés chiquiticos. Entonces, en pleno invierno, en el norte de Estados Unidos, súper frío, abrían un hueco en el lago y metían a los niños ahí en agua helada, congelada, que yo creo que si tú haces eso hoy, o sea, vas preso porque estás torturando prácticamente a un pequeño. Pero las madres o de estas tribus lo hacían solamente para poder enseñarles a sus hijos que tenían que ser valientes, enseñarles a fortalecerse. Hoy en día hay muchas investigaciones que respaldan este tema. Por ejemplo, parte de los beneficios de tener estas duchas con agua fría, no sé si has visto estos atletas que colocan como unas tinas llenas de full de hielo y se meten con agua. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esto? Acelerar la circulación. Los atletas de alto rendimiento es algo que hacen constantemente, el piloto de Fórmula 1, eso reduce el dolor muscular. Si tuviste un entrenamiento muy fuerte, tienes los músculos tensos, te ayuda un poco a relajar. Aumenta las endorfinas, que son las hormonas que nos dan placer, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y eso solamente por mencionar algunos de los beneficios. Entonces, esta gente, estos indios del norte de Estados Unidos, yo creo que tenían una mentalidad estoica porque entendían el sacrificio de hacer ciertas actividades que obviamente no generan placer en el corto plazo, pero cuando analizas los beneficios a largo plazo son increíbles. Entonces, tú vas a tener un poder muy grande en los negocios, en la vida o en lo que sea que tú decidas hacer solamente cuando tú empieces a trabajar y a mejorar tu fortaleza. Eso va a ser clave. Este video es solamente para que tú puedas tratar de poner en contexto todas estas cosas que te cuento. Quiero que tú puedas tratar de aplicar esta psicología en tu vida, que trates de incorporar esta forma de pensar en lo que es tu día a día, que si bien es cierto no la vas a aplicar de lunes a lunes, es bueno que al menos entiendas y comprendas que tratar de hacer ciertos ajustes pequeñitos en tu rutina diaria te va a poder permitir prepararte mucho más para cuando vayas a la guerra. Ojo, y cuando digo guerra no es que vas a formar parte de los militares de tu país, sino a la guerra de enfrentarte a tus problemas, a las cosas que van a venir, a los obstáculos, esas cosas que separan la vida que tú tienes hoy con la vida que tú quieres. Todo eso que hay en el medio que te está alejando de eso, vas a poder como enfrentarte a esto y va a ser muy importante. Tienes que empezar con cosas pequeñas. Por ejemplo, tomando el baño de agua fría. Intenta hacerlo al menos 5 días a la semana. Mira, y eso lo puedes empezar a hacer hoy mismo. Cuando finalices de ver este video y te vayas a bañar antes de acostarte, o si lo estás viendo en la mañana, inténtalo. Eso es algo que yo hago al momento cuando yo me estoy bañando. Por ejemplo, yo me baño con agua caliente y cuando termino de bañarme con agua caliente, pongo todo en lo frío y me mentalizo y me quedo ahí bajo la ducha recibiendo agua fría. Claro, estoy en Chile, te puedes imaginar. No sé si has estado aquí en Chile, pero aquí el agua es
fríes poco y aguanta un poco. Yo trato de quedarme un minuto. Entonces, al principio no vas a poder, pero empieza solamente con 20 segundos haciendo eso. 20 segundos de agua fría. Cada semana trata de agregarle 10 segundos más. Aquí la cosa es que nada más intentes hacer esto, te vas a sentir mucho mejor. Entonces, una de las cosas que debes tener o que debe tener tu nueva mentalidad es tratar de fortalecerte continuamente. Entonces, debes tratar de construir tu resistencia interna. Este efecto lo podemos ver claramente en nuestro cuerpo, por ejemplo. A medida que tú y yo nos vamos haciendo más viejos, nosotros dejamos de hacer deporte, estamos más grandes, nos sentimos más cansados, dejamos de hacer ejercicio, entonces vamos perdiendo resistencia. Creo que ya hablamos también de esto de los huesos, te lo mencioné en algún punto. Tienes los osteoblastos y los osteoclastos, que son los que constantemente están destruyendo y construyendo los huesos tuyos. Cuando tú estás expuesto a actividades físicas, estas células de hecho están trabajando a un ritmo incluso mucho más rápido, están generando cierto tipo de resistencia, trabajando a mucha más velocidad, y si tú haces esto prolongadamente, no es que te vas a volver más joven, pero vas a reducir el proceso natural de envejecimiento, o al menos tus huesos van a tratar de estar un poco más fuertes con el paso del tiempo. Y estadísticamente hablando de este tema de los huesos, tú dirás, Adrián, ¿qué tiene esto que ver? ¿Por qué me lo mencionas? Hay una estadística que dice que la mayoría de las personas, entre el 60 o el 70% de cualquier humano, en algún punto de su vida va a tener una fractura que los va a dejar varios meses de reposo. En la medida que tú vas envejeciendo, no haces ejercicio, pierdes resistencia, cualquier subida de escaleras, cualquier bajada, cualquier caminata te puede fracturar. Y lo mismo pasa con los músculos. Entonces, mantener, por ejemplo, un trabajo constante te va a permitir que puedas tener un cuerpo mucho más sano. Porque idealmente esto es lo único que tienes que buscar. O sea, es una de las cosas que debe ser más importantes para ti. Tratar de vivir mucho más tiempo y tener una vida mucho más sana. Tienes un solo cuerpo, te lo he dicho muchas veces, no tienes más. Se daña este y ya fue. Entonces, si hablamos de los beneficios internos, por ejemplo, los beneficios psicológicos de entender el proceso del sacrificio y sacrificar tal vez este momento presente por esperar una gratificación futura, vemos también que existen estudios que respaldan esto. Entonces, no sé si has visto un video donde, por ejemplo, hay una cámara oculta, meten a unos niños en un cuartico y les dicen, los sientan en una mesa, enfrente tienen una galleta y les dicen que tienen que esperar 10 minutos ahí. La persona, el adulto mayor sale, bueno, les explican las reglas. Tienes que quedarte 10 minutos frente a la galleta. Si esperas los 10 minutos te vamos a dar otra galleta, vas a tener dos. Si no esperas y te comes la galleta no te vamos a dar nada. Entonces la persona sale y hacen el experimento. Bueno, la cosa es que los resultados indican que los niños que esperan los 10 minutos para poder recibir las dos galletas son los que demuestran tener vidas exitosas cuando los analizan varios años después más adelante. El proceso cerebral de entender que hacer cierto tipo de sacrificios en el corto plazo para poder tener un futuro mejor es clave al momento de que puedas alcanzar lo que tú quieras en la vida. Si tal vez tú hoy no estás en el lugar donde quieres estar es porque has tenido una mentalidad un poco epicúrea, donde te has enfocado mucho en el presente y no has hecho estos sacrificios solamente para esperar ese futuro mejor. Lo cual nos lleva a la siguiente historia. Número 3. Esparta fue una de las ciudades griegas más grandes y más importantes de la historia. O sea, yo creo que está a la altura de Atenas, me atrevería a decir. Ellos creían mucho en los rituales. De hecho, había uno donde tomaban a un soldado al azar, o sea, cualquier soldado de los que estaba ahí, y sin ninguna razón aleatoria. O sea, cualquiera que estuviera ahí lo agarraban, lo ponían y lo amarraban a un poste y lo golpeaban. Claro, yo obviamente no apoyo eso, o sea, no digo que esté bien, pero creo que es una práctica sin sentido. Pero te quiero preguntar algo, o sea, imagínate por ejemplo que tú estás en problemas. Entonces, digamos que estás saliendo de un restaurante, estabas con tus amigos y te estás volviendo a tu casa. Entonces, cuando estás ahí caminando a tu casa, hay dos tipos que vienen, son grandes, o sea, se ven feos y peligrosos y como que te va a pasar algo. ¿Quién quisieras tú que esté a tu lado? O sea, quisieras que a tu lado esté una persona que es alguien pequeñito, alguien flaquito, que tienen unos lentes, que se vea todo nerd, así como los de la TV, o quieres que esté alguien de repente que sea súper fuerte, una persona que conozca artes marciales, que sea un ex militar, que si el tipo se quita la camisa tienes como cicatrices de balas y de azotes, ¿sabes? Es como, dime la verdad, ¿quién quisieras tú que esté a tu lado cuando vengan esos dos tipos? ¿Este tipo, el nerd o el militar? Yo estoy seguro a quién vas a preferir en este momento. Obviamente a esta persona que está súper fuerte, que para que te pueda defender y te pueda ayudar. Y claro, siglo XXI, tal vez no necesitamos solucionar todos con temas de violencia. Yo creo que esto es un ejemplo un poco extremo, pero hay muchos países donde tal vez esto sí es una realidad. Las calles son peligrosas de noche. Incluso leí una estadística donde analizaban
a las personas que han sido asaltadas y una gran mayoría de ellos son o mujeres que iban estando solas o hombres que tenían con texturas muy débiles. Y con esto no quiero que pienses que quiero que la solución a todo solamente es ser fuerte porque así se soluciona todo en la vida. O sea, no se trata de eso. Yo quiero que entiendas que debes tener un cambio de mentalidad. Tienes que tratar de endurecerte un poco. Pero la pregunta que es importante, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo trato de endurecerme un poco, de fortalecer un poco eso? Va a depender. Existen personas que son introvertidas y extrovertidas. Algunas que son emocionalmente muy sensibles, otras que son mucho más frías. Entonces aquí no se trata que tal vez de repente pierdas un poco la sensibilidad, porque si en tu caso tu personalidad es ser una persona como bastante emocional, por ejemplo, esa es tu esencia como ser humano. Entonces, en algunas profesiones eso te va a servir. Si eres, por ejemplo, un pintor, si trabajas con niños, si te gustan las artes, si eres doctor, si eres enfermera, enfermero, te van a ayudar mucho, pero siempre debes tratar de ser un poco más fuerte o tratar de endurecer tu carácter cada día. Como siempre lo he dicho, todo con balance. Porque tarde o temprano las adversidades o los problemas de la vida te van a llegar a ti. Hablando, por ejemplo, del tema de negocios. Tú estás compitiendo, te lo he dicho muchas veces, contra 7.000 millones de personas. No son 3 gatos que están ahí queriendo lo mismo que tú. Son 7.000 millones de personas que quieren igual una vida buena así como la quieres tú. Entonces todo el mundo quiere tener éxito financiero. Todo el mundo quiere que le vaya bien económicamente, y fortalecerte te va a dar una ventaja enorme para que tú puedas conseguir lo que sea que quieras. Este concepto que menciono de endurecerte, yo creo que está más enfocado a no ser tan dependiente de las cosas. Entonces yo no sé si te ha pasado, por ejemplo, que cuando te tocas los bolsillos, buscas en tu cartera, si eres mujer y como no consigues tu teléfono, te entra como un susto, como una desesperación. Claro, obviamente ahí te preocupa que se haya perdido y tengas que comprar otro, pero yo creo que nos hemos vuelto excesivamente adictos y dependientes de estos aparatos. Entonces, si tú lo haces por trabajo, yo te lo entiendo. De hecho, yo, por ejemplo, yo ando muy pendiente del celular por el tema de las tiendas. Obviamente es e-commerce y tengo que estar pendiente con eso. Y otros proyectos donde también estoy en contacto con gente en otros países a través del cel. Pero, ¿cuántas horas estás invirtiendo en ver TikTok? ¿Cuántas horas inviertes en Instagram? Tú eres el amo y el teléfono es el esclavo, se supone. Y parece que la cosa es al revés. Entonces, intenta estar sin tu teléfono, por ejemplo, por una semana, por 3 días. Intenta eliminar las aplicaciones de las redes sociales de tu teléfono. Haz la prueba para que veas cómo te sientes. Y tú te vas a dar cuenta que tienes una dependencia más fuerte que la que crees con este tipo de aplicaciones. Físicamente, por ejemplo, yo siento que está bien utilizar el carro si tienes carro o el transporte público para moverte, pero ¿por qué no intentas caminar un poco más? Por ejemplo, yo conozco a personas y he estado con personas que para salir a comprar algo que está solamente a 2 calles de su casa se montan en el carro y van a comprarlo así. Entonces, sin darte cuenta, tú estás cableando tu cerebro para que sea débil, estás volviéndote una persona dependiente del vehículo. Y todas las investigaciones en psicología positiva, yo siento que, o las que he leído yo al menos, apuntan es que a través de retos y cierto nivel de adversidades es cuando más vas a liberar dopamina, porque vas a estar superando problemas, vas a estar avanzando. Si vives, por ejemplo, en un edificio, ¿por qué no pruebas utilizar las escaleras y no el ascensor? Dime por qué no lo haces. Yo ahorita estoy en Santiago, yo estoy en un piso 23 y algo que trato de hacer al menos unas 4 o 5 veces por semana es tratar de, cuando estoy llegando, subir por las escaleras. O sea, llego muerto igual. O sea, no es que creas que subo y estoy así fresquito como si nada. No, o sea, subo reventado y estoy muy cansado cuando subo, pero si yo hago eso todos los días, ¿qué crees que va a pasar en 2 años? O sea, estoy fortaleciendo mi mente, estoy fortaleciendo mi cuerpo y estoy entrenándolo. Intenta, por ejemplo, las duchas frías, como te comenté antes. Yo siento que sería bastante bueno que inicies esto y trates de hacerlo diariamente. Cuando se acabe tu rutina de baño normal, cuando termines de bañar, quédate con el agua helada, lo más fría que dé, solamente por 20 segundos. O sea, no te vas a morir por 20 segundos. Agrégale 10 segundos más cada semana, cada 2, cada 3 días. Vas a tener que aumentar mucho tu compromiso, haciendo cosas que no quieres hacer. Pero en el momento que empieces a hacer esto, te vas a empezar a entrenar indirectamente para poder evitar lo que es la procrastinación, que es cuando, este concepto gringo, que es cuando tú postergas las cosas y vas diciendo, a la dieta, no, mira, si la dieta la empiezo... No, la empiezo el lunes. Estamos en noviembre. No, arrancamos ya en enero. O cosas como dinero. No. Bueno, empezamos a ahorrar después cuando tenga el otro trabajo. Al final eso no te va a funcionar. No te va a funcionar. Esto es como hacer ejercicios. Si tú quieres hacer ejercicio y quieres tener músculos grandes, tienes que hacer ejercicio. Tienes que quemar y va a doler. Entonces, tus sueños y todo lo que tú aspires en la vida se va a ir alejando cada vez más. Esos sueños van a ir muriendo en el momento que tú te vas convirtiendo en una persona más débil. Cuando digas, lo hago mañana, lo hago la semana que viene,
se te va a ir la vida, o se te fue la vida, o se te está yendo la vida y no estás haciendo nada. Recuerda que el cerebro como tal y tu cuerpo, ellos nunca van a querer estar en situaciones incómodas. Nosotros como tal estamos diseñados para poder vivir en una zona de confort, para sentirnos muy tranquilos, estar con lo que conocemos, donde nos sentimos bien, porque es mucho más sabroso y es mucho mejor estar un domingo acostados en tu casa viendo películas y comiendo helados que por ejemplo estar haciendo 2 horas de ejercicio. Es mucho mejor, pero a largo plazo dime qué crees que te va a traer más beneficios a la vida. Estar acostado todo un día viendo películas o de repente esto que estoy haciendo, hoy es día domingo y yo estoy grabando videos. Tengo todo el día grabando videos, ahorita son las 4 de la tarde. Tengo que hacerlo. Entonces, intenta hacer estas 3 cosas. Las redes sociales de tu teléfono, redúcelas o elimínalas por unos días. Usa las escaleras o camina un poco más. Y las duchas frías. Son 3 cosas con las que vamos a comenzar. Sé prudente. Porque si te traumatizas mucho la primera vez, no vas a querer hacer algo y después vas a decir, no, es que Adrián me dijo que hiciera esto y ya no, Adrián, de verdad que está... No. O sea, tienes que tratar de buscar, acuérdate de lo que conversamos, la estrategia evolutiva estable que funcione para ti. Tienes que ir construyendo lentamente este hábito para que tú puedas entrenar tu cerebro. Va a llegar un punto en el que va a parecer que no estás haciendo esto, que no te va a costar porque lo vas a hacer con mucha naturalidad. Y con esto vas a poder alcanzar los beneficios que tú quieres en cada uno de los 4 pilares. La ganancia de tener esta actitud es enorme, es enorme. Cuando se trata de los negocios, por ejemplo, si estás creando algo nuevo o si ya tienes tu negocio y pierdes un cliente o algo malo sucede, que esas cosas no te desanimen. Tú tienes que entender todo el proceso, tienes que ver que eso es parte del recorrido, es como una lección de vida. Tienes que analizar qué fue lo que pasó, que perdí un cliente, por qué. Reflexiona, identifique el error y continúa haciendo lo que estés haciendo y trata de implementar todas las mejoras que pueda. No es fácil y nunca va a ser fácil, pero un pequeño tropiezo no te puede derrumbar completamente. Y esto es algo que yo creo que siempre he tratado de decírtelo, incluso en mis redes sociales lo digo, que nada te detenga. Al final de los videos ahorita lo estoy comenzando a decir, creo que es muy importante, no puedes rendirte, no puedes rendirte. Hablando de finanzas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ganas un poco más de dinero extra? Lo primero que vas a hacer es ir vas y te lo gastas y te compras cuanta cosa tienes en la cabeza porque tienes una lista de cosas que gastar antes de cosas en donde invertir, por ejemplo. Tienes que ser fuerte, tienes que resistir la tentación. Pon ese dinero en alguna inversión pequeña, mételo en alguna cuenta de ahorros, al menos para que tengas un fondo de seguridad. De hecho, uno de los videos que tengo habla de esto, o sea, tratar de crear este fondo de seguridad para después que te puedas enfocar en inversiones activas, porque el pilar de la riqueza yo creo que es uno de los más importantes porque vivimos en un mundo donde el dinero es importante. Lo quieres aceptar o no, el dinero es importante. Yo, por ejemplo, tuve que cambiar este tema de la mentalidad que tenía. Mira, cuando yo estaba viviendo en Costa Rica, yo tenía un BMW. Casi cualquier persona que conozco creo que sueña con tener un carro de lujo. Allá los vehículos en Costa Rica son mucho más caros que en Chile. La cosa es que, claro, cuando me vine yo lo vendí, pero cuando me mudé yo tenía el dinero aquí para poder llegar y comprarme otro. Pero decidí no hacerlo, o sea, decidí hacer un sacrificio, salir de mi zona de confort, quitarme un poco de comodidad temporal, moverme en metro, moverme en Uber, moverme en transporte público aquí. El efectivo, sí, tengo el efectivo y de repente pudiera comprarlo, pero prefiero simplemente invertir ese dinero. O sea, todo ese efectivo que tenía disponible, lo que hice fue, en diciembre del 2020 lo metí todo en criptomonedas. Esto es un tema que yo vengo estudiando desde hace tiempo, particularmente en Bitcoin, Ethereum y Cardano. Si es algo que tú no estás haciendo inversión, te recomiendo que trates al menos de leer esto. La descentralización de las finanzas es algo que viene y es algo que yo siento que va a ser parte del futuro y es importante que estés en esto. Si tienes al menos $10 semanales, trata de meterlo en cripto, me lo vas a agradecer en 5 años, pero mete eso ahí y olvídate de eso. Si hablamos, por ejemplo, del amor, tal vez tú estás evitando desde hace tiempo poder romper una relación amorosa o de amistad que tienes, porque tú sabes que no te hace bien. Desde hace mucho tiempo tú puedes que vengas sintiendo esto y ya, pero has decidido simplemente no confrontar la situación, porque le tienes miedo a lo que pueda pasar. O sea, enfréntate a tus miedos, trata de encararlos. Si eso es lo que quieres hacer, hazlo, fortalécete. Si tienes una pareja y todo es perfecto, más bien termina este video, dale un beso y dile que lo amas, que la amas y agradece que la tienes al lado. Cuando no sepas qué hacer, haz algo, o sea, lo que sea, pero es mucho mejor que hagas algo a que no hagas nada y te quedes solamente estancado y parado ahí. Hablando, por ejemplo, de relaciones, no sé si estás soltero, si estás con alguien, pero si te sientes deprimido y solo, por ejemplo, o te sientes deprimida porque estás sola, trata de utilizar este tiempo para ti. Usa este tiempo para poder cultivar esas habilidades en ti.
Aprende a conocerte, qué te gusta, qué no te gusta, a entender qué te hace feliz, qué disfrutas, qué no disfrutas. Incluso si puedes y tu vida actual te lo permite, trata de mudarte de ciudad, viaja más, interactúa más con otras personas. Si no te sientes feliz donde estás y siempre has querido vivir en Europa, múdate, inténtalo, deja todo y ya. Busca la adversidad en vez de evitarla. Claro, y aquí tal vez me vas a decir, Adrián, es muy difícil, lo que pasa es que tú no me entiendes, yo no puedo hacerlo porque tengo que pagar A, B, C, de paso tengo un problema con esto, no conozco a nadie. O sea, excusas van a llegar siempre, de verdad. Tú tienes que enfrentarte a tus miedos. Y como te he dicho, si tú eres paciente y utilizas un tiempo prudente, que yo siempre te he dicho 18 meses, tú vas a poder prepararte para todo. Pero tú tienes que buscar ese futuro que tanto deseas. Tú tienes que dar ese paso. Eso no va a llegar solo. No seas como la mayoría de las personas que viven vidas de desesperación silenciosa. Por favor te lo pido, no hagas eso. Bueno, llegamos al momento del ejercicio. Como sabes, en tu cuaderno tienes que tratar de anotar esto. Por favor, puño y letra, o sea, inténtalo. Yo sé que a veces cuando uno anota en el teléfono, la carpeta se nos va, se nos olvida. Trata de tener todo esto en un solo lugar porque la idea es que tú puedas analizar el punto donde estás, tu punto de partida, porque tú estás empezando un entrenamiento y tienes que comparar. Entonces, la pregunta: ¿en cuál de los 4 pilares, salud, amor, felicidad o dinero, tú te has vuelto una persona más débil? Tal vez sea con tu cuerpo, por ejemplo. Puede ser con el tema de los negocios. Tal vez fue con tu vida amorosa, que dependes mucho de una persona y piensas, uy, pero ¿qué voy a hacer si esa persona me deja? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cuál de ellos es tu debilidad más grande? ¿Y cuál es un paso que tú puedes dar durante estos 69 días para empezar a fortalecer eso? Quiero que trates de escribir esto en tu cuaderno. Comparte la respuesta conmigo si quieres, escríbelo acá en la página. Si tienes alguna duda o pregunta, como sabes, por redes sociales siempre estoy disponible. Puedes mandarme un correo. Sería todo por hoy. Que nada te detenga. Muchas gracias.